Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Me pasan unas cosas. Se me ha ocurrido limpiarme las gafas con un Kleenex mentolado. ¿Y Y qué? entonces, yo qué sé, se me han abierto así los lagrimales, o sea, los ojos. No sé si es bueno o malo, pero No, vamos. no lo sé yo tampoco. Y entonces, como me lloraban los ojos, me he limpiado con el Kleenex mentolado y entonces eso ya ha sido un festival. Pero hay otros sabores. Quiero decir que a lo mejor sí hay A ver, los Kleenex no Kleenex se con... comen. No, pero digo otros olores. Pues Ah, yo qué sé. Yo qué sé, a lo mejor hay uno con olor a vainilla que te destroza pues imagínate que las gafas y los me ojos. las lavo con uno que es, creo, de miel, la que se arma en el cristal. Y no puedes tener de los normales, así de los de hacendado, así básicos. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Y llegó el gran día, con todos los enemigos en contra. La derecha económica y la derecha política. La derecha política y la derecha económica. Uf, los enemigos se multiplican. El presidente ve doble. Y se le ha olvidado la derecha mediática, la derecha energética, la derecha social, la derecha tuitera. Los habitantes desde el primero derecha hasta el sexto derecha, a menudo son la derecha del padre. Todas las derechas en contra de Sánchez, que no tiene a nadie a la izquierda, porque más allá de él no puede existir nada. Sánchez. No creía que íbamos a ser capaces de llegar a una modernización del sistema de pensiones en nuestro país. Contra lo rancio llega la modernización. Bueno, Sánchez ha sido capaz de dar un toque cool a las rancias pensiones. Y lo hemos conseguido, lo hemos logrado. Fenomenal. Dentro del gobierno de coalición. Y es que donde pone el ojo, el Partido Socialista acierta cuando mira a su izquierda. La modernización del sistema de pensiones. Unas transparencias, un PowerPoint, según Feijóo. Entre tú y yo, es que pagarás más impuestos. Todos los trabajadores y trabajadoras, que para eso están, ¿no? Y con el apoyo, en este caso, de los sindicatos a los cuales quiero agradecer de corazón su compromiso no con el gobierno de España, sino con el país. Corazón, que corra la voz. Cotiza, cotiza, cotiza. Y te despertarás empapado en sudor, pensando que es una pesadilla. Pero no. Siempre me ha encantado esta canción, Domingo. Iván Ferreiro, de ya, Vigo. de Vigo, muy Los bien. Piratas te sonarán también. Luego esto es su carrera en solitario. No me viene. O sea, por los piratas yo pienso un señor con un parche y una pata de palo, Pues ¿no? es un grupo mítico No en un del grupo indie español. Iván Ferreiro igual. O sea, yo valoro su creatividad y me parece bien, pero vamos, no me viene nada. Bueno, pues hoy hemos elegido a Iván Ferreiro por una sencilla razón, y es que esta semana Poveda me mandaba una foto así por la noche al WhatsApp y es que estaba con su hermano y con Iván Ferreiro. Yo prefiero no recibir fotos por la noche de Poveda, pero desde aquí avisamos, por si acaso. Bueno, a mí me dio mucha envidia y le felicité. Digo, pues qué buena conversación habrás tenido. Que hoy vamos a contestar a varias preguntas. La principal, ¿merece la pena cotizar, Domingo? No, al final del programa. Ah, no, ya no me lo quieres desvelar. No, esto es la gran pregunta. Hoy vamos a tratar de explicar los detalles de la reforma de Escrivá. Que yo he dicho alguna vez en este programa que iba a intentar no hablar más de pensiones o en mucho tiempo, pero es verdad que se ha presentado la reforma más importante, yo diría que de los últimos 10 años, desde 2013, el cambio, aunque en realidad yo digo que no es una reforma, es una subida de impuestos, pero reforma hay poco. Pero bueno, digamos, Me parece bien. el cambio más relevante que tiene que ver con las pensiones, entonces yo creo que sí que era importante explicarlo. De hecho, bueno, me lo han pedido también un poco en periódicos, como, hombre, si llevas toda la vida hablando de pensiones, pues uno de los temas de los que más has escrito, ahora a ver si en tu podcast no vas a hablar de ello. Con lo cual, vamos a explicar... Según Feijóo son unas transparencias, ¿no? Le han enviado unas transparencias o así. Pues no sé lo que le habrán mandado a Feijóo, pero... Fíjate que sencillo hubiera sido desde la oposición decir, esto es una subida de impuestos, Sí. no confundamos. Pues Pues eso es no. lo que vamos a hacer. Vamos a intentar explicar el detalle y, efectivamente, al final del programa, la última parte, la vamos a dedicar a contestar yo diría que es la pregunta más políticamente incorrecta casi que hemos hecho en la historia de este programa. Sí. Es lo que nadie quiere decir en público, el gran tabú. Ningún partido político se atreve ni siquiera a mencionar o insinuar este punto, que es si merece o no la pena seguir cotizando en España. Que a mí es una pregunta que sí que me hacen algunos amigos.
te dicen, oye, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Sigo cotizando? ¿Merece esto la pena? Es algo que no aparece nunca en el debate público. Que no se puede decir que el emperador está desnudo, entonces hay que mantenerlo siempre y por muy desastre que sea lo que tú estás viendo, mejor no decir nada. Entonces, al final del programa responderemos si merece la pena o no y qué alternativas hay, el que decida pues que a lo mejor no le interesa mucho. Mi otra gran pregunta, ¿hablamos de esta reforma de las pensiones o confiamos en que gane la oposición y entonces la derogue? No creo que toque nada la oposición de nada de lo que se ha aprobado ahora. Pero a ver, también te digo que es que no hay ninguna reforma de las pensiones que no vaya a implicar recortes en uno u otro sentido muy importantes. Son o recortes en las prestaciones actuales y futuras, o efectivamente recortes en tu bolsillo vía impuestos. Es decir, no hay ninguna trampa. No nos podemos hacer trampas. Pensar que si llega alguien al gobierno muy listo, muy inteligente, va a poder hacer una reforma de las pensiones que no tenga perdedores es mentira. Aquí es una cuestión de cómo organizamos esas ganancias y las pérdidas, sobre todo las pérdidas. En mi opinión habría que intentar distribuir más, que no se concentren solo en el mismo grupo. Eso es. Señalar el grupo de damnificados. Tratar de impulsar mucho el crecimiento económico para que esos recortes sean los menores posibles, pero sabiendo que va a haber recortes. Pero esa sería mi tesis. Pero es imposible hacer una reforma de las pensiones en España que no implique fuertes recortes a determinados colectivos. Entonces, ¿va a tocar algo el PP de esto? En absoluto. Probablemente lo único que hará el PP será seguir con la senda que le han trazado, que es básicamente que cada 3 años va a tener que meter un nuevo tajo, porque esta es no solo es la no reforma, porque es la subida de impuestos que decíamos antes, sino que es una reforma que básicamente consiste en decir cada 3 años mete un tajo nuevo, un pequeñito, pero ya está establecido que durante los próximos 20, 25 años, pues cada 3 años vamos a tener que hacer un recorte o una subida de impuestos en función del gobierno. Pues si hay gobiernos un poco más de izquierdas como este, pues serán más subidas de impuestos, y a lo mejor si hay gobiernos que quieren impulsar un poco el crecimiento, pues el tajo vendrá un poco más pues por las condiciones de acceso y esas cosas. Bien, vamos a resumir en qué consiste esta nueva reforma histórica de las pensiones. Los puntos fundamentales. Sí, los 3 puntos fundamentales son, en primer lugar, es que van a subir, y bastante en algunos casos, las pensiones más bajas. Albricias. Las pensiones no contributivas, las mínimas contributivas. Justo estos días se está hablando, porque eso no estaba en la parte inicial, pero parece que sí que se va a consolidar o se va a concretar una subida también, pensiones de viudedad, es decir, van a subir bastante ese tipo de pensiones. Y, bueno, pues se subirá, por ejemplo, la factura del Estado de los complementos al mínimo. Eso es una cuestión así como más técnica, pero que es importante, porque luego nos dicen, no, la Seguridad Social, sus cuentas están más o menos cuadradas. Pero claro, si subes las mínimas contributivas, entonces en la parte de complementos al mínimo que se supone que da los presupuestos, pues va a tener que subir. Entonces, van a subir a lo que le gusta o lo que le afecta al ciudadano medio, van a subir bastante las pensiones más bajas. Segunda clave, van a subir mucho los impuestos, todos los impuestos, incluidos las cotizaciones sociales, que en mi opinión es un impuesto como todos los demás. No, ni es un salario diferido, ni es parte de la remuneración salarial, como nos están tratando de vender. De hecho, esta reforma es una demostración de que eso es mentira. Esto de, no, las cotizaciones sociales son parte de la masa salarial. Mentira, porque a ver qué masa salarial es, que te cambian las condiciones, que te la suben, que parte de esa masa salarial ya ni siquiera juegan con la ficción esta de que tenga derecho a futuro. No, las cotizaciones sociales son un impuesto al trabajo, exactamente igual que otros impuestos, pues que el IVA es un impuesto al consumo, esto es un impuesto al trabajo. Pues bien, van a subir todos los impuestos al trabajo. A todos los trabajadores, no solo a todos los trabajadores, a través del mecanismo de equidad intergeneracional a todos los trabajadores, y luego con la subida de las cuotas de las bases máximas, por encima de la inflación, pues van a subir más a los que tengan sueldos medio altos, tampoco muy altos, a partir de 3.200, 3.400 actuales, porque además, claro, luego los sueldos se irán actualizando y habrá cada vez más personas que lleguen a esas cuotas, a esas bases máximas. Pues bien, a esos sueldos les van a subir bastante a partir de esa cantidad, y luego a los sueldos más altos, a partir de esa, les van a subir una segunda vez con esto que han llamado la cuota de solidaridad. Entonces hay 3 grandes subidas de impuestos. Claro, hay 3 grandes subidas de impuestos. Para todos, el mecanismo de equidad intergeneracional, y luego para los sueldos más altos, ya digo, con un neto a partir, tampoco tan alto, que estamos hablando de netos a partir de
3.200, 3.400, puede estar más o menos Unos ahí. 54.000 al año eran esas, más o menos. Claro, en esas 14 pagas, claro, es que luego en España tenemos 14 pagas, entonces dices, con esos netos te van a subir, por un lado, porque van a ir subiendo la cuota máxima, la base máxima por encima del IPC, y por otro lado, porque van a crear esta cuota de solidaridad que la parte del salario que no está ahora mismo sujeta a cotización va a estar sujeta a un impuesto creciente que va a llegar hasta el 6% de esa parte no sujeta a cotización y que, por supuesto, no genera derechos, igual que la subida por encima del IPC de la base máxima no genera derecho. Entonces, el núcleo de la reforma se va a financiar con eso que hemos llamado el mecanismo de equidad intergeneracional, que es lo que nos afecta a todos. Que por ahora no es muy alto, pero cuidado, ya esto lo crearon hace 1 año y medio y dijeron que era el 0,6. Ya en 1 año y medio ya nos lo han puesto en el 1,2. Los franceses, esto es importante, ahora que vemos a los franceses protestar, los franceses empezaron con un impuesto finalista para las pensiones que estaba en el 1%, 20 años después está en el 10% del salario. Entonces, pensar que el mecanismo de equidad intergeneracional se va a quedar en el 1,2 es mentira. Va a ir subiendo y eso efectivamente es un impuesto extra. Este se llama más impuesto con todas sus palabras. Este ni siquiera juega la ficción, está la cotización, no. Impuesto que no genera ningún tipo de derecho a futuro, extra que vamos a ir pagando. ¿Tú conoces algún impuesto que no llegue para quedarse? Ninguno. Pero cuidado, porque ya digo, en 1 año y medio, ya decían al principio, no, 0,6, dijo el ministro Escrivá, y vamos a recaudar no sé cuánto, 50.000 millones, dijo, una cosa que era un completo absurdo, porque para recaudar esa cifra con el 0,6, pues decía, no, pero lo vamos a invertir y con los réditos llegaremos a esos entre 50 y 70.000 millones. Llegó a decir que yo decía, si lo consigue, yo le doy todo mi dinero, porque no sé, o sea, no hay ningún banco de inversión, yo creo ningún hedge fund en el mundo que asegure las cifras que estaba dando el ministro Escrivá para llegar a esas cifras de recaudación. Pues bien, ya en 1 año y medio, yo creo que ha pasado más o menos desde que lo anunció, incluso a lo mejor un poco menos, ya estamos en el 1,2. No, pero se va a quedar en el 1,2, ya. Dentro de 3 años hacemos el nuevo programa a ver dónde está ya el mecanismo de equidad. Y eso lo pagamos todos. Y como lo pagamos todos, aunque sea poquito, porque puede haber gente que diga 1% no es mucho. Bueno, tampoco es poco desde el punto de vista de costes salariales, lo que eso va a suponer en las empresas, pero claro, como lo pagamos todos, el grueso de la nueva recaudación que se quiere hacer va a descansar sobre ese mecanismo. También lo digo para subidas, cuando no se cumplan algunas de las previsiones que estamos viendo hoy, evidentemente el gobierno que esté pues va a decir, tiro de lo fácil, que es subir poquito a poco ese mecanismo de equidad. Mi apuesta es que dentro de 20 años estaremos con los franceses, con un impuesto finalista del 10% del salario. Bien, y la tercera clave de esta reforma es que Bruselas ha dado el visto bueno. Y la tercera clave es que Bruselas ha dado el visto bueno, como no podía ser de otra manera, y pues porque a Bruselas no le importa demasiado lo que hagamos. ¿No le importo yo? No le importamos nada. A Bruselas está ahí y dice, a mí ponedme un papel que diga que las cuentas cuadran. Le hemos puesto un papel que diga que las cuentas cuadran. Puede que haya algún funcionario en la comisión que diga, esto no me lo creo mucho. Se están filtrando ahora informaciones de que la comisión es más o menos escéptica sobre las cuentas del gobierno español, y la comisión dice, bueno, sí, yo soy escéptica, pero a mí me da igual. Oye, si tú te quieres arruinar, si tú quieres destrozar tu economía productiva, o si tú quieres plantear unas cuentas que no cuadran, pues dentro de 5 años ya habrá otro comisario, ya habrá otro servicio de estudios de la comisión encargado, equipo de trabajo de estos que mandan a los países, y ya habrá otro ministro. Entonces, a Bruselas no se va a meter en una guerra por esto, y era evidente que no lo iba a hacer, y es evidente que no lo está haciendo. En fin, a mí esto de la equidad, del mecanismo de equidad, me recuerda a esa máquina de tortura de la Inquisición, que era una rueda que te enganchaban a un señor por los pies y las manos, iban estirando. Es que es un poco así. Estupenda versión de Iván Ferreiro de un tema de Rafael Ferro, que seguramente hayáis escuchado en boca de Julio Iglesias. Maravillosa canción. Seguramente, sí. Bien, pues continuamos con las grandes preguntas. ¿Esta reforma también ha venido para quedarse? Sí. Yo creo que en eso sí tiene razón el ministro Escrivá cuando plantea que es una reforma definitiva. Y lo es de la misma forma que podríamos decir que no lo es, porque, como hemos dicho, cada 3 años se va a ir revisando. Pero claro, la reforma es perfecta. El modelo. Claro, no, porque la reforma es perfecta. Básicamente lo que han hecho es decir, hacemos esto. Y cada 3 años la IREF analizará si los ingresos y los gastos van según lo previsto, o si el déficit es mayor, si el descuadre es mayor o menor. Y cada 3 años, si el descuadre es mayor de lo que habíamos previsto, pues se tendrán que todo apunta. Claro, se tendrán que implementar nuevas medidas. Entonces, es tan definitivo como decir,
cada 3 años lo voy a reformar. Entonces es casi paradójicamente definitivo. Es como estos juegos de me estás diciendo la verdad y si dices que sí, entonces puedes pensar que no. Ese tipo de juegos así un poco del lenguaje. Pues esta reforma va un poco así, ¿no? Es la reforma definitiva precisamente por su no definitividad, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Precisamente porque no lo es, porque simplemente lo que hace es dar patada para adelante y decir cada 3 años los gobiernos tendrán que reformar lo que hemos planteado. No reformar, sino endurecer con esa imagen que me ha gustado mucho de ir estirando un poquito los miembros del que está sometido a tortura. Entonces, es bueno, o sea, quiero decir, el ministro Escrivá ha sido imaginativo desde que llegó al cargo en ir aprobando cosas que hacen que él pase que le permitan decir hemos firmado una nueva reforma y dejar que sean otros los que se coman el problema. Él llegó al cargo diciendo voy a solucionar esto, entonces su solución es decir que lo solucione otro. Fíjate que Escrivá decía hace no llega a 2 años que ya nuestras cotizaciones eran de las más altas de Europa. Claro, entonces Escrivá reconocía cuando llegó que las cotizaciones iban a ser de las más altas de Europa. Entonces, claro, él planteaba, no vamos a tocar las pensiones. Esto lo dijo desde el principio. Nuestras cotizaciones ya son de las más altas de Europa. ¿Y? Y entonces decíamos, pues, ¿y cuál es la solución? Entonces él planteó 2 soluciones. Lo primero es esto de los gastos impropios, que es esta mentira de sacar... esto lo tratamos mucho en los 2 capítulos de Economía para quedarte sin amigos, en los que decíamos que la seguridad social no existe, que son los padres. Lo recomendamos a los que no hayan oído, que era un poco más sobre los fundamentos del sistema. Lo que decíamos es que no es verdad que existan unas cuentas separadas de la seguridad social y del Estado, que todo es lo mismo, que el dinero de los impuestos va al mismo sitio y las cotizaciones sociales, que son impuestos, van al mismo sitio y que de ahí el Estado lo saca para gastarlo, ¿no? Que ese es el planteamiento base sobre el que nosotros trabajamos. El ministro Escrivá no, el ministro Escrivá quiere que sigamos dentro de la ficción esa absurda de que las pensiones son algo diferente, que la seguridad social tiene unas cuentas al margen de las del Estado, por eso ahora quiere hacer una hucha, como si fuera algo, como si el Estado español pudiese entrar en quiebra y la seguridad social mantenerse. Es una cosa completamente absurda, no tiene ningún sentido, pero desde el punto de vista político es muy rentable. Entonces, su primer objetivo siempre fue el reparto de las cargas. Básicamente que la seguridad social no pagase nada, que lo pagasen todos los demás ministerios y entonces así poder decir que a la seguridad social le cuadraban las cuentas. ¿Qué pasa? Que eso no ha sido suficiente, porque si incluso con eso tú le pasas los cargos al resto de los ministerios, pues por ejemplo ahora lo que decía antes con los complementos a mínimos, tú puedes subir los complementos, las pensiones mínimas, todo lo que te dé la gana como ministro de Seguridad Social porque se supone que los complementos a mínimos te los paga el Estado. Y dices, no, esto no descuadra las cifras, hombre, ya sí, le estás encalomando 2, 3, 5 o 10.000 millones de euros a otro departamento. Ni siquiera así era suficiente, porque ibas a tener que entonces que subir los impuestos, el IVA, el IRPF, además impuestos muy dañinos desde el punto de vista político y social, que a la gente los siente mucho, entonces eso no era suficiente, y entonces la segunda medida del ministro Escrivá era vamos a traer millones de inmigrantes que nos van a pagar las pensiones, vamos a crear muchísimos puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que eso también era mentira. No mentira, sino unas proyecciones bastante fantasiosas era el relato. y que no se están cumpliendo. Es decir, 6 años después de las primeras proyecciones que hizo el ministro Escrivá como presidente de la AIREF en 2017-18, no se estaban cumpliendo sus proyecciones ni de atracción de inmigrantes, ni de cotizaciones de esos inmigrantes, qué tipo de inmigrantes estás atrayendo, si son personal de alta cualificación o de baja cualificación, qué cotizaciones, cuánto está siendo, cómo está siendo la recuperación del mercado laboral español, cuántos cotizantes tienes, cuánto están aportando esos cotizantes, no se estaban cumpliendo ninguna. Entonces, claro, si tú dices, no voy a tocar las pensiones, no voy a subir impuestos porque las cotizaciones ya son muy altas, tampoco puedes ya seguir repartiendo cajas en el presupuesto porque ya también el resto de los ministros y básicamente el presupuesto tiene un límite. A ver, que tenemos un déficit de 70.000 millones, bueno, este año será algo menos, esperemos, pero que está ahí. Entonces, y tampoco te salen las cuentas del mercado laboral, de los incrementos de productividad mágicos que ibas a tener, pues algo tienes que hacer. Entonces, de esas 4 opciones, el ministro Escrivá se ha decidido por la opción de los impuestos. Ha decidido que no solo no va a tocar las pensiones, sino que se van a subir las de ahora y las del futuro, sobre todo a los que menos han cotizado, a las mínimas y a las no contributivas. Ha decidido que la parte del mercado laboral, si acaso la va a dañar, se va a perjudicar, porque esto va a ser evidentemente un palo
para la competitividad de las empresas españolas, para los costes de las empresas españolas. La parte de las cajas y de mover el presupuesto es que eso no es nada, no es ni reforma, pero bueno, probablemente ha decidido que ya ha llegado un poco al límite, que ya el reparto de cargas, si es que el Estado ya le manda a la Seguridad Social 40.000 millones al año, vía transferencias o vía préstamos, y esa cantidad va a ir creciendo, tampoco tiene, es que es absurdo, y ya desde Bruselas alguna vez le han dicho, oiga, que esto no, que más da quien pague, aquí lo importante es qué obligaciones tiene el Reino de España y cómo las cumple, entonces era un poco absurdo, y entonces ha decidido centrar la reforma única y exclusivamente en la parte de los impuestos. A mí me parece erróneo por lo que decimos. Uno, porque ya estabas al límite, como lo dijo el ministro de la Seguridad Social, que España ya tenía cotizaciones. La brecha salarial en España para los trabajos de alta, media y alta cualificación ya está entre las más altas de los países ricos. No es verdad. Es cierto que en presión fiscal podemos estar algo por debajo, pero brecha fiscal y sobre todo costes, impuestos marginales que le estamos cobrando, el coste marginal que le estamos cobrando a los trabajadores de media y alta cualificación es muy elevado y desde luego para el nivel de riqueza que tiene España es muy elevado. Yo veía el otro día a Rayo, por ejemplo, había hecho las cuentas, les decía en Twitter, le salían tipos marginales al trabajo en esos niveles de 4 o 5.000 euros al mes por encima del 70%. Y es verdad que te salen, claro, si estás pagando un IRPF del 47%, que a lo mejor en algunas comunidades, tipo marginal, sé que el tipo medio es menor, pero tipo marginal, estás pagando ese IRPF, Valencia, ¿no? vas a tener cotizaciones sociales que van a ser en torno al 33-36% del coste salarial real, porque hay que incluir esas cotizaciones en ese coste total que supone, y le estás subiendo un nuevo impuesto, o sea, estás añadiendo dos nuevos impuestos, esa alza en la base por encima del IPC y esta cuota de solidaridad, pues evidentemente el trabajo de media alta cualificación en España en los próximos 20 años va a estar extraordinariamente penalizado. La comparación con otros países va a ser muy importante y efectivamente traer inversiones, empresas grandes que quieran instalarse aquí en España. Muchas ferroviales. Claro, o atraer simplemente profesionales de alta cualificación en España va a ser más complicado porque vamos a tener uno de los tipos marginales más elevados de Europa. Claro, es que oye, tienes un tipo marginal del 75%. Entonces, alguien que gana 5.000 euros sabe que si su empresa le sube 1.000 euros, lo que la empresa paga realmente por él, incluyendo las cotizaciones sociales del empleador, que hay que incluirlas, de esos 1.000 euros, él se queda 250. Y luego si la empresa paga más por ti, te va a subir menos el sueldo. Claro, por eso. Es que esa es la lógica. Cuando una empresa te dice, no puedo pagarte mucho más o no te puedo subir el sueldo mucho más, la empresa está haciendo la cuenta de cuánto le cuesta subirte el sueldo más cuánto le cuesta las cotizaciones sociales. Y entonces la empresa lo que te dice es, sí, te puedo subir el sueldo 150 euros al mes en neto. Tú dices, ¿cómo es eso? Hombre, es que a mí me cuesta 500. Claro, esa es la cuenta que hacen las empresas. Pues esa va a ser más o menos la cuenta que van a hacer las empresas con ese tipo de trabajadores. Fíjate, que alguna vez lo hemos dicho aquí. Lo vamos a ver muy claro, o va a empezar a haber noticias, yo creo que relativamente pronto, en el caso de los futbolistas. Porque, claro, si hay un tipo de trabajador, los deportistas, pero claro, los futbolistas que son los más conocidos, si hay un tipo de trabajador al que le va a afectar esa cuota de solidaridad, es a los futbolistas, porque le vas a meter un impuesto sobre la parte no sujeta a cotización, entonces claro, desde los 4.000 pocos euros que de ahora de base máxima, bueno, ya no tan pocos, pues bueno, desde los 4.000 y pico euros de base máxima hasta los 10 millones de euros que cobra una estrella en primera división, meterle un 6% a eso, pues claro, desde el punto de vista, sí, que ya le estás metiendo IRPF. De hecho, no serían 10, son más bien 20, porque normalmente hablamos en neto de los futbolistas, no en bruto. Pues claro, meterle un 6% a eso desde el punto de vista de la capacidad de los clubes españoles, que ya lo tienen complicado muchas veces, de atraer estrellas frente a otros mercados, pues va a ser el ejemplo probablemente menos importante desde un punto de vista agregado económico, pero más palpable, más visible para la opinión pública. Y ya hablamos de más impuestos, por supuesto, se retrasará aún más la edad de jubilación, supongo. Y además se endurecerán las condiciones para acceder. Eso es lo que yo creo que van a hacer los siguientes gobiernos. Es decir, eso no está en esta reforma, que tú me dices, ¿qué va a pasar dentro de 3 y 6 años? Sí. Pues lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que nos van a retrasar la edad de jubilación. Claro, cuando el déficit siga disparado, porque en realidad esta reforma no ataja demasiado eso. Cuando el déficit siga disparado, nos van a retrasar la edad de jubilación. Yo creo que lo van a hacer por la puerta de atrás.
y este gobierno, me da igual, este gobierno o el siguiente, que es básicamente, nos van a decir, no, la edad oficial de jubilación sigue siendo 67, pero para jubilarse a los 67 hay que tener estas condiciones, que no las cumple nadie o que sean complicadas, entonces por la práctica, en la práctica va a ser como, o sea, que si quiero cobrar una pensión similar a la que antes cobraba con 65, me tengo que ir a los 69, 70, sí. Entonces, no, pero la edad oficial siguen siendo 67, bueno, ya, mentira, pues eso es lo que nos van a hacer. Y la segunda parte que nos van a hacer es endurecimiento de las condiciones de acceso, que tiene mucho que ver con esto de la edad legal, pero yo estoy convencido de que el siguiente gobierno va a hacer lo que no se ha atrevido a hacer el ministro Escrivá, que es probablemente lo que tenía que haber hecho, que era una rebaja de las pensiones, pero que era inevitable, que es esto de ampliar el periodo de cálculo. Ahí los votos. Si no a toda la vida activa, por lo menos a 35 o 40 años. Vamos con las cifras, Domingo. Sí. Venga, vamos a atrevernos con las cifras por la radio. Las cifras, sí, vamos a intentar dar pocas y solo las importantes. Las cifras realmente relevantes. Vamos a salirnos de esta mentira, de este absurdo de la seguridad social como ente al margen. Eso no nos debería importar demasiado. Digo esto y al mismo tiempo digo, y ahora voy a empezar a dar cifras de cotizaciones. Es simplemente para que veamos que, en realidad, esa idea del sistema no se sostiene. Es decir, el Estado español... que bueno, sí que la seguridad social forma parte del Estado español, pero digamos, los presupuestos generales que no forman parte de la seguridad social van a tener que seguir cubriendo, y eso es inevitable porque con el actual impuesto que se supone que financia las pensiones no da ni cerca, como ha pasado siempre. Ya antes, pues la seguridad social financiaba la sanidad, el día que no hubo dinero, pues lo sacaron. Pues ahora, como no hay dinero, pues van sacando gastos que dicen que impropios, no sé qué, y todavía no hay para las contributivas. A mí, entonces, más que por el hecho de cuál es el descuadre en el sistema contributivo, que me parece un poco absurdo, ya digo, que nos metemos en la lógica, es solo para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llega ese déficit, ese agujero, esos números. Pues bien, el año pasado, España tuvo un gasto en pensiones del 13,6% del PIB. Madre mía. Cuidado, que puede haber muchos oyentes que digan, pues yo he visto en algunas de las prestaciones de gobierno el 12 y pico. Es mentira, y esto lo digo así, es mentira, porque lo que hacen es sacar las clases pasivas, que no tiene ningún sentido. A ver, las clases pasivas son gasto en pensiones, son gastos relacionados con la vejez al que el Estado español se ha comprometido. De hecho, es tan mentira que en los rankings de Eurostat y cuando se hacen comparaciones homogéneas con otros países de la Unión Europea se tienen que incluir. Y claro, se tienen que incluir porque el hecho de que tú tengas algo que llamas clases pasivas no puede hacer que lo saques. Y es mentira en segundo lugar porque ya desde hace años los nuevos funcionarios no van a clases pasivas, sino van al sistema general. Entonces sería absurdo que tú te beneficies, entre comillas, de las cotizaciones que les estás cobrando a los funcionarios como seguridad social, pero al mismo tiempo no cuentas el gasto que se ha comprometido, que es verdad que lo paga el Ministerio de Hacienda, pero ¿qué más da? Entonces, realmente nos estamos gastando en pensiones contributivas reales 187.000 millones, con unos 3.000 millones más de pensiones no contributivas. Ya estamos en 190.000 millones. Cuidado, no incluyo todos los gastos a los que se compromete la Seguridad Social. Estos son solo pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Hay otras prestaciones, pues del ingreso mínimo vital, otro tipo de ayudas que no están incluidas aquí y que sumarían unos cuantos miles de millones de euros más. Pero venga, nos quedamos solo con gastos relacionados con la vejez y la incapacidad permanente. Sí. 190.000 millones. Bien. Ingresos por cotizaciones con cuotas de funcionarios y sin contar la parte de los accidentes temporales, porque eso iría a incapacidad temporal. Venga, solo lo que es relacionado con la vejez o incapacidad permanente, estamos hablando de unos 144.000 millones. Es decir, descuadre real... Cuidado, el descuadre real del sistema que el propio ministro admite, además estaba viéndolo hace poco, justo antes de entrar, fue en 2022, es de 26.000 millones. El déficit contributivo, descuadre real, estamos más bien en 20.000 millones más, que es lo que son las clases pasivas y las pensiones no contributivas, estaríamos en unos 49.000 millones de euros. Ese es el descuadre real de lo que ingresamos con ese impuesto que en teoría va dirigido con esos impuestos, ¿no? También las cuotas de los funcionarios, con esos impuestos dirigidos a cubrir las pagas, las prestaciones relacionadas con la vejez y la incapacidad permanente, y lo que realmente gastamos, 48.000 millones. Esta es la realidad. Entonces eso hay que cubrirlo, pues, vía presupuestos generales del Estado. Entonces, datos de estos así generales. En primer lugar,
hay algunos, porque siempre la comparación con otros países. Sí. Después de ver este agujero, que ya estamos ahí en los 50.000 millones en lo que es este tipo de gastos, con ese impuesto, lo que pasa es que, a ver, ya sabes que para mí es un agujero ficticio, porque Sí. para mí no hay impuestos finalistas para la vejez. A mí las cotizaciones sociales son como el IRPF, no es que haya, el agujero importante es el del déficit general de España. Pero solo para que nos hagamos una idea cuando oímos esto, no, la sostenibilidad, si te crees esa milonga, es esta, menos 50.000. Entonces dices, ¿pero hay algunos que gastan más? Sí. Es verdad, hay algunos países con sistema de reparto que gastan más. Por ejemplo, Francia está en el 15% del PIB, por eso están ahora incendiando las calles, porque claro, el gobierno ha dicho, esto va a ser difícil de pagar. Grecia, 15,7%, Italia, 15,4%. Estos países gastan más que nosotros. O sea, somos Italia. Sí, y nosotros nuestro objetivo es ir hacia allá, que a mí no Claro. me importa, solo que veamos cuál ha sido un poco la trayectoria económica de estos países en las últimas 4 décadas, porque claro, estos se nos han adelantado. Su baby boom llegó antes, el baby boom en estos países comenzó a finales de los 40, principios de los 50, y se acabó antes también, principios de los 70, ya en estos países empezaron a bajar las tasas de natalidad. Nosotros empezamos a principios de los 60, finales de los 50, y nos fuimos casi hasta los 80. Entonces, nosotros somos, y en términos de pensiones, de envejecimiento, somos Italia, Grecia, Francia, con una década de retraso. Porque además, digo, en términos de envejecimiento, y es verdad que además la estructura productiva de estos países no es tan diferente de la española, digamos que tenemos muchas cosas en común, también unas cuentas públicas al límite, pues bien, pues somos estos países con una década de retraso, y es verdad, dentro de una década probablemente estemos ahí en esas cifras de alrededor del 15% del PIB de gasto en pensiones, gastos relacionados con la vejez. Bueno, pues que lo sepamos. Por ahí vamos. Lo de Somos Italia, yo lo había guardado para la última de las bloques del programa, pero efectivamente yo creo que es un poco En esa línea. la línea que hemos escogido. Entonces, con esta idea, 50.000 millones de euros de déficit en lo que son gastos relacionados con la vejez. Una trayectoria demográfica pues similar a la de estos países y una trayectoria de crecimiento económico también similar a la de estos países. Me dices, ¿hay margen para seguir subiendo el gasto en pensiones? Y yo digo, pues claro que lo hay. Quiero decir, Vamos. no, pues, o sea, simplemente es estirar un poquito más los miembros de lo que tú decías, pues vas subiendo un poquito los impuestos y vas ajustando, y cada 3 años vas ajustando un poquito. Eso es lo que hemos decidido hacer, y yo diría casi como sociedad, ¿eh? Los gobiernos yo creo que en esto están siguiendo más o menos las órdenes que les mandamos. Y en España no salen a la calle nadie, ¿no? No es como y Francia. Lo que pasa es que es un margen que te va poco a poco, va siendo cada vez más complicado no estirar los miembros sin que al tipo se le salga la pierna, y luego en segundo lugar te va destrozando la economía productiva. Entonces yo creo que a lo largo de esta década, por eso decía antes que las reformas del futuro van a ser algo importante por impuestos, pero también van a tener que ir yendo por el gasto, porque ese margen se nos va reduciendo. Fíjate, simplemente un dato. Sí. El 1 de enero del año 2011, Ujú. en España había 5 millones de personas, además casi clavado en esa cifra redonda, 5 millones de personas que tenían entre 56 y 65 años. 2011, 5 millones de personas. Claro, dices, o sea, en la próxima década, de 2011 a 2021, se me van a jubilar esos 5 millones de personas, porque tenían entre 56 y 65 años, todos esos te van a ir llegando a la jubilación. Algunos, pues no, porque no tendrían carreras profesionales, sobre todo, por ejemplo, muchas mujeres mayores, pues a lo mejor nunca habían trabajado, pero la mayoría de esas 5 millones de personas te van a ir llegando a la jubilación. Pues bien, el 1 de enero de 2021 había 6.260.000 personas en España de esa edad, entre 56 y 65. Un millón más. 1.200.000 más que en 2011, con lo cual es impepinable, sabemos que en esa década de 2021 a 2031 se te van a jubilar 1.200.000 personas más, con el añadido de que estos que se te jubilan a partir de 2021 tienen carreras profesionales más largas. Normalmente de esos 6 millones va a haber más porcentaje de trabajadores, porque cada vez según vamos acercándonos a los momentos en los que la mujer se incorporó de forma masiva al mercado laboral, años 70, 80, son las que se están jubilando ahora, esas mujeres que eran jóvenes en los 70 y los 80, hay más porcentaje de mayores que tienen derecho a pensión contributiva. Entonces, tienes 1.200.000 más, de los que un porcentaje mayor te va a cobrar pensión contributiva, y que además
las pensiones a las que tienen derecho son muchísimo más altas que las de los que te salen del sistema por fallecimiento. Esa es la realidad. Entonces tú me dices, ¿cuántas vueltas va a haber que dar al potro de tortura? Pues unas cuantas más. Pues nada, instalemos unos cuantos potros de tortura y además hablemos con el Ministerio de Interior y Defensa para cerrar las fronteras, porque si no, esto va a ser... Bien, seguimos haciéndonos preguntas de las pensiones. La primera es esto del salario diferido. A ver, Domingo, explícamelo. Esto del salario diferido que se ha oído mucho en estos días. No, bueno, pues que ya lo inventó con Medio Cospedal, ¿no? En diferido. Sí, es verdad. Bueno, esto siempre desde que se empezaron a ver las costuras al sistema, pues una de las formas de intentar que ganase algo de legitimidad desde el punto de vista de los cotizantes es esta idea de que es un salario diferido. A ver, yo admito que son una prestación que tiene una forma de reparto peculiar respecto a otras prestaciones, porque la mayoría de las prestaciones recibe más el que menos tiene y el que menos impuestos ha pagado previamente, y en las pensiones es al revés, recibe más el que más impuestos ha pagado. Pero no nos podemos olvidar, y es fundamental, que esto no es un salario diferido. No lo es en ningún caso, por mucho que nos lo digan. El otro día salía Unai Sordo en Twitter, esto es un salario, y discutía. No es un salario diferido. Es decir, es que todo el mundo lo cree. No, pero desde el punto de vista jurídico es evidente que no lo es. Entonces no mantengamos esa ficción. Tú imagínate que mañana aparece un ministro, y no está muy lejos, por ejemplo, de las tesis y de los planteamientos que ha hecho Podemos, en este caso, pues aparece un ministro y dice, vamos a cobrar todos la pensión media. El gasto del sistema no cambiaría. Simplemente los que cobran ahora 800 pasarían a cobrar, pues no sé, lo que sea, 1.600, 1.700, y los que cobran ahora 2.000 y pico, 3.000. Sí, casi 3.000, sí. Sí, 3.000, no, más de 3.000, que han empezado este año, pasarían a cobrar también 1.600. Punto. El gasto total del sistema sería igual. Y el ministro dijera, a partir de ahora todos sabemos que coticemos lo que coticemos, vamos a cobrar todos lo mismo. Nadie, si fuera un salario diferido, si tuviese algún tipo de... si esto fuera una remuneración salarial que luego te pagaran en el futuro, alguien podría ir a unos tribunales y reclamar, oiga, que yo he aportado más que aquel y sin embargo vamos a cobrar lo mismo. Nadie podría hacerlo. Pero buen ejemplo. No tendríamos ninguna posibilidad. Y alguien dirá, bueno, pero por lo menos cobraríamos algo. Es que si mañana entra el quiebra el sistema a lo griego y un ministro de Seguridad Social decide que va a rebajar las pensiones un 60%... ¿Te aguantas? Que de nuevo dicen, hombre, pues vaya salario diferido. Y entonces yo lo que he cotizado, no podrías hacer nada. Pero no solo en España, que alguien dirá, no, es que la justicia está controlada por los políticos. Vete al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y di, es que yo he cotizado 40 años y me han dicho que me rebajan la prestación de un día para otro un 60%. Cero. No podemos reclamar nada. Esto no es un salario diferido. Esto es un subsidio. De hecho, ha ido sucediendo históricamente. Claro, ¿no? de hecho eso es lo que ha ido pasando. Cada reforma de las pensiones es recortar derechos y decirnos lo que te había prometido te pago menos o tienes que pagar más para conseguir lo que te había prometido anteriormente. Entonces, desde un punto de vista jurídico, esto no es un salario diferido, que lo tengamos muy claro. Porque si no lo tenemos claro, si seguimos con la idea esa loca de que estamos generando derechos, también nuestra expectativa de futuro va a estar un poco equivocada, o podemos hacer planes para el futuro erróneos pensando eso, que hemos generado algo. No tienes ningún tipo de derecho generado a nada. A nada. Voy a recomendar un artículo de un tal Domingo Soriano publicado en Libre Mercado, en Libertad Digital, titulado Escribá, Podemos y el fin del modelo contributivo de pensiones. Sí, ese fue mi análisis sobre esta reforma. Que sobre para mí el modelo contributivo y asistencial. Exactamente. Digamos que en esa lógica del sistema en la que siempre nos tratan de meter, cuando yo decía antes que es verdad que la pensión es una prestación peculiar porque recibe más el que más ha aportado vía impuestos, pues yo sí puedo llegar a admitir desde un punto de vista retórico, asumiendo lo que decía antes, desde el punto de vista jurídico no es un salario diferido, pero que sí que España tenía un modelo, esto que llama modelo contributivo, frente a los modelos asistenciales, que son más habituales en países anglosajones, países del norte de Europa. A mí me gustan más esos modelos asistenciales, que tienen un nombre muy feo, pero son los que están, por ejemplo, en Dinamarca, en Holanda. Además, son los dos países que más se referencian. Cuando se hablan de pensiones, Dinamarca y Holanda, pues tienen dos de los sistemas más sólidos, pensiones más altas para sus jubilados, etcétera. Pero esos modelos asistenciales consisten en que todos cobramos más o menos lo mismo, algo parecido al ejemplo que yo estaba diciendo antes. Puede haber pequeñas diferencias en la pensión estatal que uno recibe en función,
sobre todo de los años cotizados. En algunos de estos países pues te pagan un poquito más si has cotizado algo más, pero lo que es el montante de la cotización, el agregado de los impuestos que tú has ido pagando a lo largo de tu vida laboral no tiene demasiada importancia. De hecho, en Dinamarca es que ni siquiera hay cotizaciones sociales como las entendemos aquí, o es una parte ínfima del salario. En realidad allí es como todo se paga vía impuestos y se pagan unas prestaciones que son similares para todos. Entonces tú me dirás, pero entonces ¿todos los jubilados daneses viven igual? No, porque los jubilados daneses y los holandeses lo que tienen es una pata de capitalización, de ahorro individual, muchas veces impulsada por el Estado, muchas veces gestionada a través de estos planes de empresa, planes colectivos, que funciona, y entonces eso hace que... Qué envidia, ¿no? Que hayan, sí, a mí me gusta bastante los dos modelos, los que han ido ahorrando más, ganan más, pero no ganan más en concepto de cotizaciones, derechos generados, esta retórica con la que nos meten, sino con un ahorro individual. Pues bien, en España no, España tiene un modelo contributivo que trata de asociarse más a esta idea de los derechos generados. ¿Qué ocurre? Que ese modelo contributivo, con el que yo estoy de acuerdo, o sea, que a mí siempre me parece muy engañoso por esta parte jurídica, pero que al menos tenía una cierta lógica desde el punto de vista económico, que sí que se sostenía, lo han ido limando los sucesivos gobiernos españoles en los últimos 40 años. Esta reforma silenciosa, que yo creo que también hemos tratado, de que básicamente te hacían cotizar cada vez más para generar menos derechos. O al revés, esta era una parte, que te hacían cotizar más para generar menos derechos, o iban subiendo las prestaciones de aquellos que no habían cotizado, las mínimas, las no contributivas, con lo cual el premio, la prima por cotizar cada vez es menor. Pues bien, esto que se ha ido haciendo de forma constante en los últimos 40 años y que ha sido bastante criticado, y sobre todo porque se hacía de espaldas sin explicárselo bien a los ciudadanos, esta es la reforma que supone para mí el golpe de gracia a ese modelo contributivo. Entonces alguien dirá, pero entonces ¿no va a servir de nada cotizar? Y yo digo, de algo va a servir cotizar, no va a haber un esquema, por lo menos no se intuye por ahora, en el que todas las pensiones sean iguales, hayas cotizado lo que hayas cotizado, pero la prima por cotizar se va a estrechar muchísimo. Claro, alguien dirá, hombre, es que es mejor cobrar 2.500 que 1.000. Pues sí, es mejor cobrar 2.500 que 1.000, pero si tú ves lo que le ha costado al de 2.500 y lo que le ha costado al de 1.000, vas a decir, hombre, es que el de 2.500 ha cotizado a lo largo de su vida laboral 10 veces más que el de 1.000, con lo cual es verdad que luego cobra una pensión algo más del doble, pero es que ha cotizado 10 veces más. Pues allá, el domingo allá él. Pues un poco allá él. Entonces, estamos en ese esquema. Es un esquema de... Yo creo que vamos a salir de esta reforma con un esquema mixto, que cuando dices, estos son los modelos asistenciales, estos son los contributivos, en España vamos a tener un modelo mixto, medio asistencial, medio contributivo, pero con dos peculiaridades que para mí son los realmente preocupantes. Que en ese mix de asistencial contributivo no hay la pata de ahorro, ni se espera, y el ministro Escrivá, que ha dicho muchas veces que lo iba a poner encima de la mesa, no está, y a ver con qué condiciones se articula, y que además... no le estamos explicando esto a la gente, con lo cual tampoco va a haber, no hay demasiado ahorro, en España hay muy poco ahorro en términos individuales en activos financieros, con lo cual efectivamente esa mezcla de modelo contributivo asistencial de la que vamos a salir, como encima ni siquiera lo vamos a reforzar, pues por ejemplo en la parte contributiva haciendo un esquema tipo de las cuentas nacionales suecas, que es costoso y que hace, pero al menos es más previsible para el que se va a jubilar en el futuro, que te permite probablemente incluir como hicieron los suecos, una pata de capitalización más pequeña, mucho más pequeña que la de holandeses o daneses, pero bueno, pues que está ahí, te ayuda a algo. Claro, y da más información, sí. Ese tipo de esquemas al ciudadano. En España no lo vamos a tener. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos ese mix, modelo asistencial contributivo, y lo que eso va a suponer, a mí, en mi opinión, desde el punto de vista de atracción de lo que decía antes, tanto inversiones como talento. Y de retención de talento, esto va a ser... una sangría. Sí, va a ser una sangría, va a ser brutal, porque va a hacer que en España el trabajo de alta cualificación esté muy, muy penalizado, y me imagino que eso tendrá consecuencias, claro. Y habrá que sentar a nuestros hijos a la mesa y decir, tenemos que hablar seriamente. Claro, esa es Eso es, y no de la polinización, sino de otra cosa. La gran pregunta, el tabú. Sí, el tabú. ¿Merece la pena seguir cotizando en España? Esto es lo que nadie en ningún medio de comunicación plantea nunca, y a mí me parece que es una pregunta que es muy importante. A mí cada vez más amigos me la hacen, cada vez más personas te lo dicen, pero bueno, entonces ¿yo qué hago? Y yo... ¿Has bajado el tono, Domingo? Esto se acerca al dramatismo. No, porque es verdad que
Lo que decía antes, hombre, si cotizas más vas a cobrar más, eso sí, la de seguridad social no va a desaparecer, vamos a cobrar una pensión que sea más o menos razonable, o sea, no vamos a cobrar una pensión de miseria, los que se jubilen en 2040, 45 van a cobrar una pensión, pues eso, del 60-65% de su último salario, a lo mejor un poco menos para los salarios medio altos, probablemente menos para los salarios medio altos, más bien cerca del 50%. Todo eso es así, quiero decir, fíjate lo poco dramático que soy. Va a haber pensiones, no son pensiones de miseria, estamos hablando de una pensión que sea el 50% de tu último salario. Si estás ganando 4.000 euros, pues son 2.000. O sea, no es una pensión si que... miras a Italia y dices, bueno, será algo así. En el límite de la subsistencia. Pero, si yo tuviese 25 o 30 años y perspectivas de carrera laboral más o menos larga en un sector de alto nivel, de alta cualificación, pues yo sé, desde finanzas a una ingeniería, me plantearía mucho sí cotizar en España, porque sinceramente no te merece la pena, quiero decir, te van a quitar mucho durante tu vida laboral para generar muy poco, entonces desde el punto de vista puramente individual, esa decisión ahora mismo es muy... Bueno, yo creo que lo lógico sería no cotizar en España. Entonces alguien dice, no, pero es que España sigue muy bien, que es verdad, lo hemos dicho muchas veces, el clima. Digo, bueno, pues buscarte las alternativas, crearte una empresa, cotizar lo máximo posible por autónomos mientras los autónomos no les den el súper sablazo que les van a ir dando en la próxima década. Si puedes cobrarle a tu empresa... Digo, si quieres seguir viviendo en España, porque la respuesta de muchos va a ser irse. Cuidado. La respuesta de muchos va a ser irse. Pero los que se quedan viviendo en España, pues decirle a la empresa, págame el máximo posible a través de estos remuneración en especie que a veces cotiza el todo y a veces cotiza en parte, por ejemplo, coches de empresa y cosas así, que solo cotizas una parte. Entonces, este tipo de cosas yo creo que van a ser muy, muy, muy habituales entre ese personal, ese trabajo cualificado. Y es lógico, porque yo, como periodista, casi me dices, como español, no podemos lanzar un mensaje catastrofista. Por eso no se habla este tema en los medios de comunicación, porque parece que es que le estás diciendo a la gente iros, o claro, sí, largaos. Claro, es impopular, sí. Y es muy complicado. En cambio, les damos el mensaje de no mires arriba, como la película. Pero que viene el meteorito, no mires arriba. A mis amigos que me preguntan, a los hijos de mis amigos que me preguntan, claramente les digo que desde el punto de vista puramente financiero, individual, no sale rentable y va a salir cada vez menos rentable tener en España un trabajo mínimamente cualificado. Eso es así, ese es el mensaje que les estamos lanzando a esa gente. O sea, por eso... Cuando tú me dices, ¿cuál sería tu reforma de las pensiones? ¿No? Sí. Yo siempre digo, a ver, lo que he dicho al principio del programa, no hay reforma de las pensiones sin dolor, sin que haya perdedores y sin que haya... Pero mi reforma sería tratar de hacer el país más atractivo posible para la inversión y para el trabajo reforma laboral, cualificado. Claro. No, pero ni siquiera reforma laboral, y también reforma claro. laboral, reforma impositiva, hacer que España sea la nueva Irlanda. Que en los próximos 20 años todas las grandes empresas que se quieran instalar en Europa, en vez de pensar en Holanda, piensen en España. O en vez de pensar en Irlanda, piensen en España. Sí. Que todos los trabajadores de alto nivel que quieran decir, oye, me voy a situar en el sector tecnológico, piensen en España y no en Irlanda, en Holanda, en Suecia o en Dinamarca. Esa sería mi reforma de las pensiones. Dices, ¿eso evitaría los recortes? Ni de broma. Habría recortes. Para los pensionistas actuales, intentaríamos que fueran los menores. Para los pensionistas futuros, con endurecimiento de las condiciones de acceso. Y eso es así. Y recortes en el resto del gasto público para cerrar el déficit. Pero de esa forma yo creo que podríamos intentar salvar los muebles en 2040-25, que los recortes fueran un poquito menores. Entonces, en España, en cambio, hemos decidido ser Italia, que lo has comentado, lo has dicho un par de veces a lo largo del podcast. Entonces, alguien dice, pero eso no es dramático. Y digo, hombre, ¿cómo va a ser dramático Italia? Me dice, no, hombre, pero en el año 1980 Italia era igual de rica que Alemania. Efectivamente, ves renta per cápita y estaban ahí. Y dices, y en estos 40 años Italia se ha ido alejando de Alemania, de Austria, de Holanda, cada vez está más lejos, un país absolutamente estancado, que, hombre, vive pues eso del turismo, de que es un país muy bonito, de algunas grandes empresas que siguen haciendo las cosas bien, sobre todo en el norte de Italia, y con eso más o menos va tirando, pero ves que es un país estancado, que dices, dentro de 20 años será más pobre que la mayoría de los países del este de Europa, sobre todo los que lo están haciendo bien. Pues sí, claro que lo va a ser, pero dices, no es la ruina. No es Venezuela. Argentina, por ejemplo, se ha tirado un siglo de... ¡Qué consuelo! Claro, es que todo es consuelo. Argentina se ha tirado un siglo de decadencia y yo espero que no lleguemos ni nosotros ni los italianos al nivel de Argentina, pero ha sido como una decadencia
poco a poco. Decimos, Argentina era uno de los países más ricos en 1950 y ahora ya no es ni siquiera... El estanque va oliendo peor cada vez. Es un poco así. Pues eso, Grecia fue así. Lo que pasa es que Grecia se pasó un poco con las cuentas públicas y de repente quebró y tuvo que hacer ajustes de hachazo, ¿no? En un par de años. Pero dices, oye, Grecia es un país invivible. ¿Qué va a ser un país invivible? Tú vas allí, más o menos. Simplemente ves que cada vez es más pobre en relación a los países de su entorno. Que cada vez es más parecido a los países pobres que le rodean, digo pobres, o con menos renta per cápita, pues tipo Bulgaria, tipo Rumanía, tipo Turquía, incluso algunos países del norte de África hasta que hubo los problemas geopolíticos que ha habido, y menos parecido Grecia a los países del centro y norte de Europa a los que se quería parecer. Italia es un poco parecido, no te llega a ese nivel, pero Italia dices, pues cada vez se parece más a Portugal y a España que a Alemania. En 1980 tú querías comparar Italia y lo comparabas con Alemania, con Austria. El sur de Italia lo comparabas más con España y Portugal, pero probablemente el país en su conjunto era un país rico. Y ahora ya Italia ya no. Tú Italia lo metes en el saco de eso. Pues nosotros estamos en ese saco. Entonces hemos decidido permanecer en ese saco. Me dices dramático, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de 20 años en España se va a vivir bastante bien. Hay muchas regiones en Qué raro eres, Domingo. No, porque hay muchas regiones en España que son así. Hay muchas provincias en España que tú pasas la España vaciada, y no solo la España vaciada. A ver, hemos hablado mucho de Asturias, de Galicia en este podcast. Tú vas por allí y dices, ¿se vive mal? ¿Qué se va a vivir mal? Se vive maravilla. Pero ves estancamiento, tiendas cerradas en las ciudades, cada vez menos jóvenes. Los jóvenes emigran, se tienen que buscar las habichuelas. Muchos jubilados de alto nivel adquisitivo porque les han garantizado pensiones, prejubilaciones, por ejemplo en la industria con la reconversión de los 80, en la minería. Entonces dices, ¿cómo va a ser el futuro de España? Pues si lo tienes ahí. Quiero decir que tampoco es muy... Y dices, es dramático. Eso más el coche eléctrico. Dramático no es, simplemente es... A mí me parece triste. Sinceramente, me parece triste. Es lamentable. Pero es lo que hemos escogido como sociedad. Entonces yo ahí pues digo, bueno, pues ya está, es lo que hay. Y el ministro Escrivá, eso sí, esta reforma del técnico Escrivá, del que venía a salvar, lo que ha hecho ha sido consolidar España como... llevamos 20 años de estancamiento económico en España. Tampoco es que estemos, cuando decimos, vamos a ser Italia, no, ya somos Italia. Lo que pasa es que ellos llevan 40 años y nosotros llevamos 20, pues vamos a tener otros 20 años más. Pues nos vamos, y hoy con Iván Ferreiro. Yo creo que en el programa hemos comentado alguna vez que la profesión de los jóvenes de ahora, la favorita es youtuber. Entonces, Sí. claro, se van a ir todos a Andorra. Se van a Andorra. Pues es que no sé si va a ver, pues si todos se convierten en youtubers, ¿quién les va a ver? ¿Se ven ellos mismos? O sea, Con los va a ser españoles como- desde nuestro estanque. Va a ser como un círculo, ellos mismos viéndose y cada uno generando ingresos porque los demás le están viendo. El resto, en fin. Bueno, ¿sabes? Mi hijo quiere ser conductor de tren bala. Ya le he dicho que me voy a vivir con él a Japón. Pues a Japón. Muy bien. Yo tengo un futuro japonés. Sí, lo que pasa es que los trenes bala yo creo que van a estar automatizados ya. A lo mejor Pero ya lo que están, no me le amargues. No, vale, perdón. Déjale pues nada, vivir. si él quiere Su padre conducir el igual. tren bala, Con los coches y los trenes autónomos, pero digo, déjale vivir, déjale la tiene ilusión. 7 Y la años, mía. Tiene 7 años, déjale que sea. Bien, 6. bien. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Que pronto vamos a hacer un directo, ¿no, Domingo? ¿Se puede Sí, anunciar? Sí, vamos a hacer un directo En las Matadero, redes, Madrid, en Matadero, las redes sociales. el 24 de marzo. 24 de O marzo sea, en ya, Matadero. Sí. está a la vuelta de la esquina. Es un acto que organiza Students for Liberty y yo creo que va a quedar muy bien. Vale, ¿y a qué hora citamos allí a los oyentes? Creo que era a las 7. Ya me has pillado porque es de esto que lo tengo por ahí en la Qué agenda. organizados somos. Por la tarde, el viernes 24, tengo esto. Tenemos Pues quiero que sea a oyentes las porque 7. son muy majos, porque si es por nosotros somos Joder, un caos. A las 7, 6:30 en Matadero y así se aseguran de Bueno, llegar. que se a pasen a las 6 y tomamos una cerveza. tiempo. Eso es. ¿No? Venga, pues eso, que el 24 de marzo en Matadero, Madrid, estará allí Economía para quedarte sin amigos. Un abrazo enorme a repartir.